Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 3, parte 4. El versículo 8 dice: La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Ya estamos llegando al último versículo de este hermoso capítulo del libro de los Salmos. Y hemos visto los versículos anteriores con intensidad. Dios nos ha estado hablando. Ahora, este versículo nos muestra primero que es una tremenda declaración. Y lo que nos está diciendo es que Dios, y solo Dios, es el autor de la salvación de comienzo a fin. No existe ningún elemento de la salvación, no existe ningún punto de la salvación que se origine en el hombre, no existe ningún elemento de la salvación donde Dios quede fuera de aquello. Repito, de comienzo a fin la salvación es de Dios. Por eso el texto dice: la salvación es de Jehová. Así parte el texto, el versículo, con una declaración categórica. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y al final dice Selah. Ahora, lo que quiere decir aquí el Señor es que Él no solo es el autor de la salvación. Él le da el comienzo, le da el inicio a la salvación, y Él sostiene la salvación del hombre. Para que un hombre pueda entrar al reino de Dios, para que un hombre pueda salir de las tinieblas y pueda ser arrastrado a la luz, se necesita una intervención divina, una intervención sobrenatural. Se necesita el Evangelio, porque el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la cruz de Cristo, es la intervención sobrenatural de Dios en la naturalidad del hombre. Ahora, Él nunca pensó que la salvación fuera algo en lo cual Él tenía que trabajar o que obtenerla. Me refiero a David. David entiende esto. Hay claridad mental en David. Hay una comprensión espiritual que Dios le ha dado con respecto a la salvación. Y por eso él hace esta declaración. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Entonces, él jamás se le cruzó por su mente la idea de que él como hombre podía de alguna forma obtener la salvación, o que hubiese algún mérito en el hombre para obtener la salvación. Y menos aún, cruzó por la cabeza de David el que tuviese que trabajar para poder acceder o para obtener la salvación. La salvación, entendía David, era un don, era un regalo de Dios, era una ejecución de Dios en su sobrenaturalidad, actuando en nuestra naturalidad. Es una intervención soberana de Dios, en el cairo de Dios, y de comienzo a fin es una obra de Dios. El versículo 3, por ejemplo, dice: Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Como un escudo, Dios cubre a los suyos para protegerles. En Efesios 6:16 se nos dice que que los creyentes debemos tomar el escudo de la fe. Y David sabía algo que podía ser un escudo, pues él lo usaba con frecuencia. Ahora, después él dice que también es su gloria, y esto es tremendo. Pero quizás de estas tres declaraciones la más poderosa es la que estamos conversando, donde él viene y dice: la salvación es de Jehová. Dios es el autor y el sostenedor de comienzo a fin. La salvación es una obra del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento hay algunos versículos con respecto a la salvación. Hay varios textos relacionados con el tema de la salvación que nos permiten apreciar el sentido que tiene esta salvación en la vida de un hombre, y también nos permite apreciar que justamente esta salvación viene del Señor. El Salmo 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El texto es sumamente revelador, nos arroja mucha luz, porque aquí hay otra declaración del salmista. En el Salmo 3 dice, el versículo 8 que estamos viendo: la salvación es de Jehová.
Pero ahora el Salmo 27 es más sólida la declaración y es más profunda y es muy reveladora porque nos dice que Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación. O sea, la salvación es Dios mismo. Este salmo nos dice que Dios ejecuta la salvación o que Dios está ejecutando la salvación. No nos dice eso. No nos está declarando, miren, yo hago que ustedes sean salvos. No, tampoco Dios nos está diciendo, miren, yo estoy ejecutando la salvación entre ustedes. No es lo que el texto dice. El texto lo que nos está diciendo es que Él es la salvación. Él es la luz. Él es la fortaleza. Él es la salvación. La salvación, entonces, debemos comprenderla como consecuencia de lo que Él es y no como una acción específica de Dios en mi vida. No es un mero regalo, aunque es un regalo, no es un mero regalo. Es mucho más profundo que eso. La salvación es el mismo. Por lo tanto, si Dios es una persona, si Jesucristo es una persona, si el Espíritu Santo es una persona, si el Padre es una persona y la salvación es Él, lo que estamos diciendo es que la salvación no es algo que nos dan, sino que es alguien que viene a nosotros y que irrumpe en nuestra depravación, irrumpe en nuestra separación de Dios, irrumpe en nuestra lejanía y en nuestra distancia que tenemos con Dios y nos alcanza, porque Jehová es la salvación. El Salmo 62, versículo 2 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación. Otra vez, Él, haciendo una referencia a Dios, a Jehová, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Este salmo refuerza el concepto anterior, el que estábamos diciendo, que la salvación no es como todos lo plantean, una cosa, un regalo, algo que yo recibo. Sí, la salvación en el contexto de que es gratuita es un obsequio, es un regalo de Dios, pero no es algo que nosotros recibimos. La salvación es Él, por lo tanto la salvación es alguien. Entiéndalo, por favor. Estar salvo es lo mismo que tener a ese alguien morando dentro de nosotros. Y ese alguien es Dios, porque Él es la salvación de los hombres. Lo dice el Salmo 27.1, lo dice el Salmo 62.2. El Salmo 74, versículo 12, dice: Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Acabamos de decir que Dios es la salvación, pero aquí estamos viendo que Dios obra salvación. Dios está obrando salvación. Dos cosas podemos aprender de estos versículos. Primero, de que su esencia, la esencia de Dios es salvación. Por definición bíblica y por expresión, la sustancia de Dios es salvación. De hecho, el nombre de Dios, yo soy, que lo tenemos que entender como yo fui el que seré y seré el que fui, este nombre con el cual Dios se presenta a Moisés cuando Moisés le dice: Señor, pero cuando me pregunte el pueblo que quién me envió, ¿qué tengo que decir yo? Y Dios le dice: tú vas a decir que el yo soy te envió, porque yo soy el que soy. Y vas a decir: el yo soy te envió. Esta expresión yo soy la vamos a entender como yo seré el que fui y fui el que seré. Pero dentro de la conceptualización, que es muy profundo el nombre yo soy, una de sus conceptualizaciones, una de sus expresiones que lleva incluida la expresión yo soy es salvación. Por eso estamos diciendo que la esencia de Dios es salvación. Por definición bíblica y por expresión, la sustancia de Dios es salvación. Y dos, porque les dije que podíamos ver dos ideas de este salmo, es de que Dios es el que está obrando la salvación en la tierra. Porque el texto dice: pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. No es el hombre el que logra la salvación, no es el hombre el que trabaja como la religión de la iglesia tradicional lo enseña, que hay que estar trabajándole al Señor, de que hay que trabajar para Dios para obtener la salvación, y que una vez que hayamos trabajado por largo tiempo, vamos a ver recién si es que somos salvos.
La Biblia no enseña esto. La Biblia nos dice categóricamente que la salvación es obra de Dios de comienzo a fin y que no es algo que recibimos los hombres, sino que es alguien, es Dios mismo que viene a nosotros por medio de la persona de Jesucristo. Y en la instrumentalidad del Espíritu Santo, la salvación mora dentro del creyente, mora dentro del cristiano. Así, la salvación procede y es obrada por Dios. Vemos cómo la gracia ya viene plasmándose desde allá, desde los Salmos, desde allá atrás, desde Éxodo, desde el mismo Génesis. Vemos manifestaciones de la gracia de Dios. Esta gracia, este favor inmerecido viniendo a los hombres y trayendo la salvación, trayendo al Señor. Por eso es que tenemos que comprender que sin Cristo no veremos ni andaremos en la gracia, pero sin la gracia ninguno de nosotros podrá ver a Cristo cara a cara. Cristo es la gracia y la gracia es Cristo. La salvación entonces viene del Señor porque Él es la fuente de la salvación. No hay otra fuente de salvación. No hay salvación fuera de Dios. No hay salvación fuera de la muerte y de la resurrección de Cristo, que es el diseño que Dios ha establecido para que el hombre sea salvo. En ningún otro hombre y en ningún otro nombre hay salvación. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay salvación en Buda, no hay salvación en Mahoma, no hay salvación en ningún santo, no hay salvación en ningún semidios, no hay salvación en ningún dios antiguo. Todos son ídolos. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, es el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El único camino al Padre es Cristo clavado en una cruz. Él es la salvación. Él siendo en nosotros, y nosotros siendo en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Eso es lo que plantea Juan capítulo 17. Ese es el lenguaje del Nuevo Testamento. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él, repito, siendo en nosotros, nosotros siendo en Él por medio de la fe, amalgamados, fusionados por medio de la unión vital, mezclados de una forma milagrosa y en la sobrenaturalidad del Evangelio, y ahí entrelazados, el creyente y Cristo, uno solo por medio del milagro de la palingenesia, la regeneración. Esto es lo que determina la realidad del señorío de Cristo y la realidad de la salvación en nosotros. Que tú estás por medio de la fe en la muerte y en la resurrección de Cristo, por haberte identificado por medio de la fe con la muerte de Cristo, haber estado sepultado por medio de la fe con Cristo en el sepulcro y haber resucitado por medio de la fe en la resurrección de Cristo a una nueva vida en Cristo Jesús. Tú estás amalgamado, estás fusionado, estás mezclado sobrenaturalmente. Y esto es lo que determina, querido hermano, el señorío de Cristo en tu vida y lo que determina la salvación en tu vida y en mi vida. No es lo que tú y yo hacemos para Dios, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra dedicación, no es nuestra consagración, no es nuestra, comillas, búsqueda de las cosas de Dios. Es la obra de Dios en nosotros y es categóricamente Dios en nosotros porque Él es la salvación. Por eso el Salmo, este versículo 8 es tan potente y dice, de Jehová es la salvación. Y leíamos en el Salmo 27, versículo 1, que Jehová es mi luz y Jehová es, Él es. No, la Biblia no dice que Él tiene salvación, la Biblia dice que Él es salvación. Es Dios poseyéndonos a nosotros. Cuando hablamos de ser salvos, es Dios poseyéndonos a nosotros. Como procede la salvación de Él, elimina cualquier gesto, cualquier contribución humana, cualquier aporte humano en esta salvación. La salvación es eterna, es celestial, es divina, no tiene nada que ver con nosotros, es la obra de Cristo en nosotros y fuera de esto no hay más. Isaías, capítulo 46, versículo 13, dice, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación
no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Esto nos dice Isaías 46, verso 13. Es interesante observar que cuando Dios dice, yo haré, porque así dice el texto, yo pondré, voy a volver a leer el texto, dice, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré, yo pondré, salvación en Sión y mi gloria en Israel. Le decía yo que es interesante, es importante ver esto, ver lo que aquí aparece, que Dios hablando en primera persona dice, yo haré, yo pondré. Lo que Él está diciendo, lo que tenemos que comprender aquí, de lo que Dios está diciendo, es que está entregando el mensaje que nada podrá detener su justicia ni su salvación. Nada. Pero que Él lo hará. Y que Él pondrá. Él hará y Él pondrá. Aquí vemos que la iniciativa es de Dios. La iniciativa es divina. No es humana. No es suya, querido amigo. No eres tú el que busca a Dios, porque tú no estás en condiciones de buscar a Dios, porque tú estás separado de Dios. Y Dios, por medio de la muerte de Cristo, vino a buscarte en las espesas tinieblas donde tú estás perdido, y vino a buscarte y te buscará y te encontrará y se revelará a ti, porque la revelación bíblica es Dios dándose a conocer, es Dios manifestándose, Él. Ahora, aquí vemos la iniciativa divina, donde la salvación planificada por la mente de Dios ha sido un diseño absolutamente divino, pero también ha sido obrada en términos divinos. Concluimos que solo Dios puede imputar o insertar en nosotros esta salvación y esta justicia. Porque el texto dice, haré que se acerque mi justicia y pondré salvación en Israel. Solo Dios entonces, solo Dios puede imputar justicia en el hombre injusto, y solo Dios puede insertar su vida en nosotros, puede insertar su salvación en nosotros. Solo Dios puede entrar en nosotros y hacernos salvos. El que la salvación sea una obra de Dios y no una obra humana es glorioso. Pone a Cristo en el centro y pone al hombre en la periferia. Cristo, de comienzo a fin, es el autor de la salvación. El hombre no puede aportar nada. Las últimas palabras de Jesús en la cruz son: consumado es. Tetelestai, consumado es. Todo está terminado, está todo cancelado. No hay deuda que pendiente. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para mejorar la obra de Cristo en la cruz. Pero la religión hoy día está haciendo de todo, porque la religión pareciera que ve que la obra de Cristo está totalmente incompleta. Y esto es categórico en la Biblia. Esto no es así. La salvación de comienzo a fin es obra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. La palabra potestad la vamos a entender como derecho, como dominio, derecho legal. Les dio la potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios, o de llegar a ser hijos de Dios. El versículo 13 dice: los cuales no son engendrados por voluntad de sangres, en plural, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, los que son salvos, los hijos de Dios, son engendrados por Dios mismo. Se desprende aquí entonces que ninguna persona o institución, ninguna iglesia, ninguna institución evangélica puede hacer que tú seas salvo. Ningún hombre puede hacer que tú seas salvo. Ningún hombre puede sacarte de las tinieblas a la luz. Ningún hombre ha derramado su sangre en la cruz del Calvario por ti. Solo Jesucristo. Ninguna persona, ninguna institución tiene el poder para ser intermediario de la salvación de alguien. Ya que los hijos de Dios, según lo que leímos en Juan 1, 12 y 13, nacen en el reino de la luz solamente por voluntad de Dios. El hombre no tiene cómo mejorar la obra de Cristo. El hombre no puede articular la salvación.
Si usted es cristiano, usted no le debe la salvación a ningún hombre. Gloria al Señor por los que predican el Evangelio. Gloria a Dios por los hombres fieles que hay en todas las latitudes predicando la cruz de Cristo. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por los misioneros que están padeciendo en diferentes latitudes, en selvas, en la Amazonas, en las cordilleras, en las sierras, en los países donde no hay cristianismo. Gloria a Dios por estos hombres y Dios les bendiga con sabiduría y con gracia. Pero usted no le debe la salvación a ninguno de los que predicamos el Evangelio. La salvación de comienzo a fin es obra de Cristo. Ministerio Gracia y Cruz presentó el Evangelio en los Salmos,